Saludos, saludos a todos, muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos que se están conectando, a todos aquellos que van a ver este programa en diferido. Nuevamente estamos en nuestro canal. Este es el segundo capítulo de una serie de videos acerca de la explicación del software con logos y el manejo de la inteligencia artificial en el manejo correcto de la interpretación bíblica. En el programa pasado hablamos acerca de, de una herramienta muy interesante y muy importante que es la búsqueda y la inteligencia artificial. El día de hoy vamos a estar hablando también acerca de una herramienta que nos va a ayudar a obtener información de forma rápida. Se llama la barra lateral para buscar información. Está amplificada con la inteligencia artificial. Vamos a realizar un ejemplo práctico. Vamos a utilizar el resumen con inteligencia artificial, pero ahora aplicado a la Biblia. Y también vamos a aprender un poco cómo utilizar nuestros recursos que tenemos en inglés. Recordemos de que los que tienen el software bíblico Logos, el idioma ya no es un limitante para poder expandir nuestro conocimiento en cuanto al estudio bíblico, y vamos a utilizar también lo que es esta herramienta para poder utilizar los recursos que nosotros tenemos en inglés. Entonces, esto es lo que vamos a ver esta noche, en esta ocasión. Muchas gracias a todos. Suscríbanse al canal, compartan el video para que más personas se enteren sobre los cambios que se están realizando en el software bíblico Logos y la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis, la investigación, la hermenéutica, la exégesis y los estudios bíblicos, académicos y teológicos. Entonces, sin más ni más, vamos a comenzar. Estamos a las 7:58 de la noche, estamos en México y estamos aproximadamente a 17 grados centígrados. Esta va a ser una pequeña muestra de lo que nosotros podemos realizar con la inteligencia artificial aplicado al software bíblico Logos, y vamos a analizar lo que es la herramienta de barra lateral para buscar información. Entonces ya estamos aquí en nuestro software bíblico Logos. Tenemos lo que es nuestro software ya abierto. Vamos a hacer una recapitulación. Siempre hago una recapitulación de lo que teníamos anteriormente en el software bíblico Logos para buscar información. Teníamos principalmente lo que es una herramienta que se llama información. La abrimos juntamente con una Biblia. Entonces, la herramienta información nos daba y nos recopilaba información acerca de el texto bíblico. Solamente le dábamos clic o pasábamos encima del texto bíblico y nos daba inmediatamente información. Por ejemplo, vamos a darle clic a Espíritu y quiero que vean que automáticamente nos está buscando información en nuestra biblioteca. Está tardando un poco esto debido a la cantidad de libros que tenemos nosotros disponibles en el software bíblico Logos. Ya nos abrió la información. Como ven, nos da una definición en nuestros diccionarios y léxicos acerca de la palabra espíritu, neuma en el idioma original griego. Nos abre el apartado de traducciones
Nos marca también automáticamente lo que es la comparación de versiones, la información de palabra, la morfología, qué tipo de literatura, temas de predicación, otras referencias que son funciones semánticas, frases preposicional, género de long cry, acentos, sílabas, etcétera, etcétera. Nos muestra también referencias en cuanto al ministerio de Jesús y notas al pie de página. Toda esta información es realmente muy buena. Sin embargo, actualmente vamos a aprender a utilizar lo que es otra herramienta para también obtener información automáticamente mientras nosotros estamos leyendo el texto bíblico. La diferencia con esta herramienta que se llama información es que nosotros nos va a traer información simplemente cuando le demos un clic a una palabra que nosotros queramos investigar. Quiero que vean, ya está cargando y nos está trayendo información palabra por palabra. Entonces, esta herramienta es muy potente, sí, pero aplicando la inteligencia artificial en una herramienta que nos brinda también la información necesaria, pero de forma más rápida. Y esta es la que vamos a aprender este día. Le vamos a dar cerrar este lado. Quiero que vean, de este lado tenemos un icono que se llama barra lateral. Nosotros simplemente le damos clic y automáticamente, quiero que vean, automáticamente nos abre este icono que se llama ideas con inteligencia artificial. Quiero que vean que automáticamente me lanza, tengo mi Biblia y automáticamente me lanza libros relacionados a mi pasaje. Por ejemplo, en Mateo 4:3, automáticamente me abre lo que es esta Biblia de estudio, me abre un comentario bíblico y también me abre los pasajes relacionados. Entonces, esta información nos brinda un panorama general de nuestro texto bíblico y nos da información. Y eso es lo interesante de esto, que no tenemos que estar dándole clic para que nos muestre la información. Quiero que vean que mientras yo estoy estudiando mi pasaje bíblico, automáticamente de este lado se está actualizando la información y me está mostrando la información de los libros que yo tengo. Se está actualizando, ya me está dando sugerencias. Me está diciendo que este texto de Mateo 4:4 se utiliza también en una interrelación contextual del Antiguo Testamento y automáticamente me da la referencia de usar este recurso. Entonces, no solamente me brinda los libros que están asociados a este pasaje de forma automática, sino que también me muestra las herramientas y funciones interactivas a utilizar. Entonces, quiero que vean que voy a ir más abajo. Quiero que vean qué rápido se está actualizando la información. Y quiero que vean que me lanza información de los libros que tienen algunas referencias del texto que estoy leyendo. Vamos a ir a un ejemplo de Juan. No, vamos a Génesis. Génesis 1:1. La creación. Quiero que vean qué tan rápido me manda información, comentarios, pasajes relacionados. Quiero que vean toda esta información de todos los pasajes donde Génesis se hace referencia en los libros del Nuevo Testamento.
También me abre la herramienta de uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, Génesis en paralelo, citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Entonces quiero que vean toda esa información que se actualiza inmediatamente y nosotros simplemente le damos cerrar, ya no lo tenemos. Simplemente le damos un clic y automáticamente ya tenemos la información. Y esto lo hace muy potente en comparación de la herramienta que se llama información, que es realmente buena, nos trae una información más específica, pero si nosotros no queremos estar abriendo más pestañas, simplemente podemos utilizar esta para tener una visión general de lo que es nuestro pasaje. Además, no solamente nos trae los libros relacionados, nosotros lo podemos cambiar. Le damos clic y de este lado nos arroja todos los libros que están asociados a la información de nuestro texto de Génesis 1 al 31. También contiene libros en inglés y en unos momentos vamos a hablar cómo utilizar estos libros en inglés. Comentarios, de la misma forma, yo puedo seleccionar un comentario que más me agrade. El comentario exegético explicativo. Tenemos el comentario al texto hebreo de Kel Delix. Tenemos comentario de Matthew Henry. Nosotros podemos seleccionar cualquier comentario y lo podemos obtener de manera más fácil. Entonces, esto es algo que nos va a ayudar demasiado. Si nosotros no queremos la información que nos muestra, simplemente le damos un clic y nos va a arrojar todos los recursos que están asociados a mi pasaje de Génesis 1:31, introducción al Pentateuco. Y quiero que vean que si yo le doy clic, automáticamente se me va a desplazar lo que es la información del libro y quiero que vean que automáticamente ya están relacionados los recursos. Es decir, si yo estoy estudiando esto, estoy bajando, me va a cambiar automáticamente el comentario, pero también está asociado este recurso, introducción al Pentateuco Génesis, con mi Biblia Reina Valera, sin estar haciendo lo que nosotros hacíamos anteriormente, estar vinculando lo que son los recursos. Entonces, automáticamente se vinculan los recursos. Además, si yo aquí voy a utilizar otra herramienta que nos puede facilitar la ayuda en nuestra comprensión de nuestro texto bíblico, me arroja lo que es este comentario de la creación de 1 al 2 al 4. Si yo no quiero leer, que yo sé que es nuestro trabajo leer, pero si yo no quiero o quiero ahorrar un poco de tiempo, simplemente le doy clic a esta barra lateral que contiene el resumen inteligente. Le doy clic y automáticamente quiero que vean. Vamos a acomodarlo bien. Entonces, del lado izquierdo yo tengo mi Biblia Reina Valera. Yo estoy estudiando, estoy acercándome a mi pasaje. Probablemente esta herramienta es más para un acercamiento devocional al texto o simplemente quiero tener un panorama general antes de empezar a desarrollar lo que es una exégesis. Recordemos de que el método inductivo, el primer paso es el acercamiento al texto, observar, aprender, subrayar, buscar ideas principales, hacerse preguntas. Y entonces, cuando yo estoy estudiando mi Biblia, abro mi herramienta, esta, me arroja lo que son una Biblia de estudio y un comentario.
Le doy clic a mi comentario, automáticamente me trae lo que es la información de mi pasaje, pero si yo deseo solamente tener un panorama general, simplemente utilizo mi otra herramienta que se llama resúmenes inteligentes. Y entonces quiero que vean que ya me resumió lo que es este texto. Dice: el tercer discurso de Moisés resume la situación pasada y la importancia de la alianza con Yahvé, destacando la necesidad de la fidelidad de Israel, la posibilidad de infidelidad y castigo, pero también de restauración futura. Entonces, lo voy a repetir otra vez. Esto es realmente increíble lo que está haciendo Logos y la inteligencia artificial. Vamos a Juan 1:1. Estoy haciendo un estudio inductivo. Quiero acercarme al texto solamente. Quiero saber más de mi texto. Abro lo que es mi herramienta de barra lateral con la inteligencia artificial y quiero que vean qué tan rápido cambia. Me abre una Biblia de estudio. Me abre lo que es un comentario. Ahora, yo le puedo cambiar y poner el recurso que yo quiera, que me está arrojando información, pero yo quiero leer este comentario. Le doy clic. Entonces aquí tengo un artículo, se llama Capítulo 1, Panorámica sobre el Evangelio según San Juan, y esto es algo lo que es sorprendente y lo que nos ahorra demasiado tiempo en nuestra investigación. Ya automáticamente estoy leyendo mi texto, voy a iniciar a leer Juan 1:1. Me voy a mi comentario con la inteligencia artificial, la búsqueda paralela, abro lo que es mi recurso, pero me abre un panorama general de lo que es mi texto que voy a estudiar y quiero ahorrar un poco de tiempo. ¿Es nuestro trabajo leer? Sí. Pero si nosotros queremos solamente utilizar esta herramienta como un acercamiento rápido de lo que nos ofrece el software rico Logos y la información, y si nosotros queremos obtener de forma rápida esta información, simplemente podemos resumir este artículo. También tiene lo que es la barra lateral. Le damos clic y aquí me dice resumir. Quiero que vean este icono de una estrella que es el símbolo de la inteligencia artificial en Logos. Le doy clic y automáticamente me está dando un resumen de mi artículo. Quiero que vean que no es un resumen corto. Este resumen es potencializado con la inteligencia artificial. Hace un resumen de los aspectos generales que aparece en nuestro artículo y de esa forma es también un poco larga. Dice el resumen, lo vamos a leer para que sepan más o menos cómo es el resumen. Dice: el texto presenta un análisis detallado del Evangelio según San Juan, enfocándose en el prólogo y el epílogo. En el prólogo se destaca la presentación del Logos como la palabra de Dios encarnada en Jesucristo que trae vida y luz al mundo. Se mencionan tres momentos claves: cósmicos, intra-israelita e intracomunitario, resaltando la importancia de creer en el nombre del Verbo para convertirse en hijo de Dios. Se explora el significado del término logos y su relación con la Torá y la sabiduría en la tradición judía.
En el epílogo se enfatiza la importancia de las señales realizadas por Jesús para demostrar su identidad como el ungido, el Hijo de Dios, y la necesidad de creer en Él para obtener vida en su nombre. Se destaca la selección de señales escritas por el narrador para llevar al lector a la fe en Jesús. Se aborda también el capítulo final, donde se narra la tercera manifestación del resucitado a los discípulos, destacando la figura de Pedro el amado. Se resalta la naturaleza cristológica del Evangelio de Juan, que busca revelar la identidad profunda de Jesucristo y fomentar una actitud creyente en el lector. Se subraya el carácter confesional del libro, que busca generar una fe compartida en un contexto socioeclesial. Se invita a profundizar en la comprensión de la narrativa presentadas y a reconocer la importancia de la fe en Jesucristo como eje central del Evangelio de San Juan. Quiero que vean que este pequeño resumen, que podemos ver que tardé 3 minutos, es el resumen amplio que viene en el comentario bíblico, que me arroja, que tiene información acerca de esto. Entonces, con esto puedo tener un panorama general de lo que representa el Evangelio de Juan. Y esto hace interesante lo que es nuestro estudio. Si nosotros estamos haciendo un estudio inductivo, podemos copiar, nos permite copiar el contenido del resumen y poder colocarlo en nuestras notas. Entonces, esta herramienta me parece muy, 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 muy buena al momento de estudiar nuestra Biblia. Por lo general, yo utilizo el software bíblico Logos. No lo utilizo para devocionales. Quiero decirles de que prefiero tener una Biblia y una Biblia de estudio, y de esa manera estudiar de forma devocional, o simplemente tener un panorama general eh, de la Biblia o de mi texto que yo estoy estudiando. Sin embargo, esta herramienta realmente nos ayuda a acercarnos al software bíblico Logos sin estar abrumados de toda la información que nos puede arrojar. Ese es el principal problema con el software bíblico Logos, debido a que cuando buscamos información en el software Logos, en muchas ocasiones nos bombardea de mucha información, y por esa razón yo solamente estudiaba de forma devocional o estudiaba eh, un panorama general con una Biblia y una Biblia de estudio. Pero esta herramienta, como hemos visto, nos puede facilitar el estudio principalmente en el software bíblico Logos, y no solamente dedicarnos al exégesis. Yo me utilizo mucho Logos en la exégesis, en la hermenéutica, la preparación de sermones, eh, el análisis de los idiomas originales, el Nuevo Testamento griego y el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo, análisis sintácticos, variantes textuales. Entonces, realmente ahora sí, con esta herramienta nos podemos acercar al software bíblico Logos si nosotros queremos simplemente tener un panorama general de nuestro texto bíblico sin saber de dónde sacar información o de tanta información que nos arroja. En algunas ocasiones esto suele ser un dolor de cabeza. Pero con esto ya nos brinda realmente lo que es un estudio devocional. Lo podemos utilizar como un acercamiento del estudio inductivo en la etapa de la observación. Y como ven, ya aprendimos a utilizar esta herramienta. Por ejemplo, yo tengo mi plan de lectura de la Reina Valera 60, le doy clic, voy a compartir con ustedes. Vamos a esperar que cargue un poquito.
Ya cargó. Yo voy a quitar esto porque no lo necesito en estos momentos. Son las notas, la Biblia de estudio que me abre automáticamente el software y esto. Voy a cerrar acá. Entonces, mi estudio, por ejemplo, nosotros hacemos planes de estudio. Este es un plan de estudio del Nuevo Testamento. El día jueves me toca leer 1 de Pedro 2:3. Le doy clic y automáticamente cierro todo lo demás que me abre. Abro mi pestaña paralela de inteligencia artificial y automáticamente quiero que ya vean toda la información que me está arrojando. Mi Biblia de estudio, mi comentario bíblico, pasajes relacionados. Quiero que vean toda la información, el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo, o más pasajes paralelos. Entonces, es información interesante. Y, por ejemplo, estoy completando mi lectura diaria. Estoy leyendo y quiero que vean del lado derecho cómo nos arroja información de nuestro estudio personal diario que nosotros tenemos programado en, en el software Logos. Entonces, aquí, por ejemplo, me detengo, veo qué información tengo, me llama la atención tal vez un artículo, quiero ver qué me dice esto, le doy clic, me abre lo que es la información de este comentario. Este comentario es extenso. El comentario americano es un excelente comentario, pero en muchas ocasiones es muy extenso. Pero si yo solamente estoy leyendo mi plan diario de las escrituras, como sabemos, como buenos estudiantes de la palabra, tenemos que tener un plan diario de las escrituras para estar conociendo y aprendiendo acerca de la lectura. Entonces, yo estoy en mi plan anual de las escrituras, estoy estudiando ya planificadamente con el software Logos y me llamó la atención un pasaje, veo qué recursos tengo, abro lo que es mi comentario. Posteriormente veo este comentario, pero yo sé que es un comentario muy largo. No estoy haciendo exégesis, no estoy haciendo hermenéutica, simplemente estoy estudiando de forma devocional y entonces utilizo esta otra herramienta que es el resumen con inteligencia artificial. Dice, la piedra viva y las piedras vivas. Es lo que a mí me llamó la atención en mi estudio devocional. ¿Qué quiere decir la piedra viva, las piedras vivas? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos eh, piedras vivas. Entonces simplemente le doy a resumir. Y quiero que vean automáticamente nos da el resumen. Y a pesar de que es un resumen, quiero que vean qué extenso está nuestro resumen. Voy a leerlo. Espero que no se alargue mucho el video, pero es importante también un ejemplo práctico. Entonces dice, el texto destaca la importancia de Jesucristo como la piedra angular rechazada por los hombres, pero elegida y honrada por Dios. Los creyentes son comparados con piedras vivas y aquí ya me está trayendo información que quiere decir el texto de Pedro acerca de que nosotros también somos como piedras vivas. Dice, siendo edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Se enfatiza que la iglesia es el nuevo templo de Dios, habitado por el Espíritu Santo. Los creyentes son llamados a ofrecer sacrificios espirituales, proclamando las maravillosas de Dios. Se menciona que aquellos que creen en Jesucristo no serán avergonzados, mientras que los incrédulos tropiezan con la piedra angular, enfrentando la deshonra en el juicio final.
Se destaca que la desobediencia y el tropiezo de los incrédulos estaban destinados por Dios, aunque los seres humanos son responsables de sus acciones. Los creyentes son descritos como un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios, llamados a anunciar maravillas de Dios. Se resalta que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Finalmente se menciona que los creyentes, a pesar de no merecerlo, han sido compadecidos por Dios y ahora son considerados el pueblo de Dios, recibiendo su misericordia y gracias en Cristo. Entonces quiero que vean que el resumen está muy bueno. Cuando nosotros abrimos nuestro plan de estudio en Logos, los que tienen Logos y estudian planes de estudio saben de que automáticamente les abren las notas de estudio. Entonces nosotros podemos ahora implementar y magnificar nuestro estudio devocional copiando estos pequeños resúmenes. Por ejemplo, si a mí me gustó muchísimo este resumen que está basado en el comentario americano, me da la opción de copiar. Aquí tenemos el clic, dice copiar todo el contenido. Me voy a mi nota y coloco este texto en esa nota que está asociado a lo que es mi estudio devocional. Y de esa manera podemos obtener realmente un estudio profundo, a pesar de que estamos realizando un estudio devocional, probablemente solamente un estudio de observación. Y, y esto es lo que potencializa lo que es la inteligencia artificial al software bíblico Logos, debido a que aquí ya estamos aprendiendo de la mano con la inteligencia artificial, con los resúmenes de inteligencia artificial, con los libros que nos muestra automáticamente el software bíblico Logos mediante la inteligencia artificial. Y ya no necesitamos, yo creo que esto va a matar a las Biblias de estudio. Como les comentaba, yo no utilizo el software Logos para estudios devocionales o para estudios de planes de estudio bíblicas. Lo planeo, eso sí, está en el software. Simplemente me voy a mi celular, veo cuál es el texto que me toca, abro mi libro, mi Biblia, y abro mi Biblia de estudio y ya estoy leyendo de esa manera porque siento de que anteriormente el software bíblico Logos nos arrojaba demasiada información que impedía un acercamiento devocional al texto bíblico. Recordemos de que al estudiar el texto bíblico, a veces, en algunas ocasiones, y si tenemos la oportunidad, el tiempo y estamos en Logos, nos podemos llevar una infinidad de tiempo en un solo versículo. Debido a todas las herramientas que nos ofrece este software, pero con esta herramienta que les estoy mostrando el día de hoy, podemos aprender a estudiar de forma devocional profundamente y con los recursos adecuados que nos ofrece el software bíblico Logos y la inteligencia artificial. Ahora ya vimos la barra lateral de búsqueda de información potencializada con la inteligencia artificial. Ya utilizamos el resumen de capítulos o el resumen de los artículos que nos arrojan los comentarios. Y ahora vamos a hacer el ejemplo, pero con recursos en inglés. Vamos a cerrar todo. Una de las cuestiones con el software bíblico Logos es que también tenemos recursos en inglés. Yo ya no estoy comprando recursos en español por dos razones. Esta es una crítica al software bíblico Logos. Los recursos en español están realmente inflados en costos y son recursos que ya llevan años, que son traducciones del inglés al español.
en comparación con los recursos en inglés, que en muchas ocasiones podemos obtener buenos descuentos con los recursos en inglés del software Bricologos. Hay un comentario que actualmente lo ofrecieron en $300. Yo lo encontré en una biblioteca heredada, legado, me parece que se llama esos tipos de bibliotecas que maneja logos de Estados Unidos o en el idioma inglés, pero lo conseguí en $50. A pagarlo a $300, pues por lógica el recurso en inglés es mucho más económico. Sin embargo, nosotros ya no tenemos problema con el inglés al utilizar el software Bricologos. Vamos a ver un pequeño ejemplo ya para terminar esta pequeña información de cómo utilizar el software Bricologos y lo que es la herramienta lateral potencializada con la inteligencia artificial. Abro nuevamente mi Biblia. Vámonos a otro pasaje, vámonos a Santiago, vámonos a Marcos 16, el último capítulo, que todos sabemos que es un capítulo que contiene problemas textuales. Estamos estudiando, sabemos que en 9 tenemos un problema. Entonces aquí quiero información rápida, le doy clic. Como ven, de forma rápida me desplaza lo que es mis libros. Tengo libros relacionados. Tengo Marcos. Aquí me está diciendo que tenemos un apéndice, un antiguo intento de proveer un final más apropiado para el Evangelio. Quiero que vean que este comentario tiene un artículo haciendo referencia al problema de tipo textual de Marcos 16, que todos ya sabemos y que hemos también tratado ese problema en nuestros programas. Tenemos pasajes relacionados, pero digamos que yo quiero consultar un libro que se encuentra en otro idioma. Por ejemplo, aquí ya tengo seleccionado la Biblia de estudio Firelight, que es una Biblia en inglés. Tengo las notas de Tenec Biblia, que también están en inglés. Y tengo varias notas en otros idiomas. Por ejemplo, la Firelight Study Bible es una excelente Biblia. Realmente tiene artículos actualizados y contiene artículos académicos. Pero si nosotros no sabemos tal vez manejar mucho el inglés, pero nos arroja que tengo información en este recurso, le doy clic, me abre el recurso y vemos que está en inglés. ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar dos herramientas. Podemos utilizar la herramienta de traducción, pero también podemos utilizar lo que es la inteligencia artificial, que es resumir el pasaje. Le doy resumir con inteligencia artificial y vemos que nos lo traduce del inglés al español de forma inmediata. Entonces, esto es un pequeño ejemplo que nos brinda realmente el potencial de poder estudiar un devocional, un estudio general, una aproximación al texto y tener toda esta información de la mano y de forma fácil, rápida y en algunas ocasiones resumida, nos brinda realmente un panorama a nuestro estudio bíblico y esto potencializa también nuestro estudio bíblico devocional.
No estamos haciendo exégesis, simplemente estamos haciendo un estudio devocional, un estudio general, estamos repasando nuestro plan de estudio anual y quiero que vean de qué forma la inteligencia artificial aplicado a logos nos facilita realmente un estudio equilibrado, bueno, sin tanta información y que nos arroja también a utilizar los recursos que tenemos en inglés al pasarlo y utilizar la herramienta resumir. Entonces, esto me parece fantástico. Voy a cerrar. Yo quiero seleccionar otra Biblia. Esta es una nota de una Biblia de estudio que se llama Atenec Biblia, que es una excelente Biblia de estudio. Y vamos a ver qué nos dice. Por ejemplo, yo quiero saber qué nos dice acerca del pasaje de 16, 17. Vamos a ver, resumir. Aquí nos está marcando solamente la referencia a un problema de traducción. La NEC Biblia tiene notas muy interesantes de diferentes problemas de traducción, problemas textuales también. Podemos encontrar también posibles diferentes traducciones y aquí nos está explicando lo que es la nota de, de Marcos 16, 17 que dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y yo sé que este es un tema muy, muy discutido en el mundo cristiano evangélico. Dice, explicación sobre el significado de hablar en lenguas, como hablar en un idioma extranjero debido a causas sobrenaturales, discutiendo si era un idioma humano o celestial o simplemente una expresión estática. Interesante, pero vamos a ver más atrás si nos trae información del problema textual. Yo quiero información del problema textual. Entonces sí, entonces si nosotros no nos arroja a nuestro texto que nosotros queremos investigar, podemos subir, podemos bajar. Recordemos de que son herramientas y que también en algunas ocasiones pueden que no estén totalmente equilibradas. Entonces, aquí tengo la nota de Marcos 16:8 que está en inglés en la NEC Biblia, pero yo quiero tener un conocimiento rápido del problema de tipo textual, pero yo no sé inglés. Eso no es ningún problema. Puedo usar un traductor que está integrado al software, pero como en estos momentos ya tenemos la inteligencia artificial, simplemente le damos clic a nuestra barra lateral. Vemos que esté seleccionado la nota de 16:8, le damos clic. Quiero que vean que ya se está traduciendo lo que es la nota de tipo textual o de problema textual. La NEC Biblia se enfoca a ese tipo de problemas y ya estamos estudiando aquí de manera realmente eh, un panorama general, no tan profundo, pero se está convirtiendo en un estudio profundo. Entonces aquí ya nos dio el resumen del inglés al español. Si a mí me interesa tal vez este tema y veo que este resumen es muy bueno, puedo utilizar la otra herramienta que es el traductor y traducir lo que es la nota completa y saber más acerca del problema textual de Marcos 16, 9 al 20. Recordemos de que esta herramienta no nos está traduciendo automáticamente toda la información de la nota, nos está haciendo un resumen del inglés al español. Y esto es lo que potencializa a nuestro estudio, la inteligencia artificial, debido a que nosotros al conocer o leer el resumen, nos podemos
enfocar a utilizar la otra herramienta. Si yo quiero saber realmente, me interesó el resumen, quiero saber el artículo completo, lo puedo traducir con el software bíblico Logos, con la herramienta traductor. Y entonces aquí ya estamos haciendo un poco más profundo lo que es nuestro estudio bíblico. Entonces voy a leer el resumen, vamos a ver qué nos dice el resumen. Acuérdense de que estas herramientas son herramientas, nos hablan de que tenemos que conocer por lo menos un poquito del problema. Hay que utilizar las herramientas de inteligencia artificial eh, de una forma correcta. ¿La inteligencia artificial se puede equivocar? Claro que se puede equivocar. Por esa razón, yo ya tengo que tener una preparación anterior acerca de estos temas. Debí de leer un libro de hermenéutica, interpretación bíblica, una introducción del Nuevo Testamento o conocer algunos aspectos de crítica textual para realmente hacer una valoración correcta de la información que nos está brindando esta herramienta de inteligencia artificial. Vamos a leerlo. Dice, el pasaje discute la finalización del Evangelio de Marcos en el versículo 16:8, donde algunos manuscritos terminan abruptamente, y eso es correcto. Se mencionan dos posibles finales alternativos. Y aquí encontramos algo interesante. Acuérdense de que está haciendo un resumen. Probablemente la NEC Biblia menciona de que hay dos posibles finales alternativos. Y tenemos que estar atentos a que realmente eso sea correcto. Y sí, realmente se ha dicho que hay dos o tres posibles finales alternativos del Evangelio de Marcos. Vamos a continuar, dice. Uno corto y otro largo, pero se considera que ambos fueron añadidos posteriormente por escribas, y esto es algo correcto. Tenemos el final largo de Marcos que todos conocemos. Tenemos el final corto, que es la adición del 9 al 20. Pero también tenemos un final intermedio que nos trae un relato de tipo gnóstico. Y tenemos otro final que aparece en la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Me parece que es la versión que anexó de forma, no sé cuáles fueron los criterios para anexar ese final. Porque aquí la NEC Biblia nos está diciendo de que todos esos finales fueron añadidos posteriormente y no es posible de que se conozca un final que sea el final verdadero del Evangelio de Marcos. Pero la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, me parece, se atrevió a agregar uno de los finales alternativos del Evangelio de Marcos. No sé los criterios que usaron, ellos tienen sus criterios, pero la NEC Biblia nos dice que ninguno de estos finales son los finales posibles del Evangelio de Marcos. Dice, se plantean tres explicaciones posibles para esta conclusión abrupta. Ahora sí, ya nos está hablando de por qué el Evangelio de Marcos es probable que haya terminado en el versículo 8 y que los finales posteriores fueron añadidos al texto bíblico para completar lo que es el final del Evangelio de Marco, y nos da la explicación posible de por qué de esta conclusión abrupta. Dice, que el autor haya decidido terminar el Evangelio de manera abierta, que el Evangelio nunca se haya completado o que se haya perdido la última hoja del manuscrito original. Y esto es interesante. Aquí maneja tres propuestas. Eh, ya había escuchado esta teoría acerca de que sí se completó de escribir el Evangelio de Marcos, pero la última página se perdió. Entonces,
Es probable de que se haya perdido el final de Marcos. No lo sabemos, es una propuesta, una hipótesis, una teoría, pero se ha manejado. Y es probable, probablemente sí, con las persecuciones que hubieron. eh, si se escribió el Evangelio de Marcos antes del año 70, es probable de que se haya perdido en ese momento en que hubieron varios problemas en la nación de Israel. No sabemos si fue ahí o si fue después del año 70 con el conflicto entre el judio-cristianismo, los cristianismos gentiles y con los mismos judíos de Israel. No lo sabemos, pero es lo que plantea. Entonces ya aquí nos está dando información. Es un resumen. Es simplemente un resumen y nos está dando información realmente importante. Dice, se destaca que la finalización abrupta podría haber sido intencional para involucrar a los lectores en la historia y hacerlos reflexionar sobre su relación con Jesús. Esta es otra posible hipótesis del por qué termina de forma abrupta. Dice, a pesar de las dudas sobre la autenticidad de estos finales alternativos, se incluyen en la traducción debido a su importancia en la transmisión del texto. Y eso es algo también para tratarlo. Al final de cuentas terminó dentro del canon, la iglesia aceptó este texto y llegó a estar en los libros, entre los libros canónicos y por lo tanto es regla de fe y de autoridad este texto, sea que haya sido escrito por un escriba posterior, pero al final de cuentas terminó en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, y fue considerado inspirado y canónico este final también. Entonces, quiero que vean, que aprendamos cómo utilizar estas herramientas. ¿Vieron qué fácil es estudiar también recursos en inglés de nuestras bibliotecas? En un estudio general, tenemos nuestra Biblia, abrí un recurso en inglés, de hecho abrí dos. Vi que el recurso está en inglés, pero si yo quiero saber un panorama general de este recurso, voy a lo que es resumir y automáticamente lo resume del español al inglés, y esto es algo realmente buenísimo para poder comprender. Y como les dije, si me interesó este texto, lo puedo copiar, buscar una nota y pegarla entre las notas de respuesta a problemas textuales del Nuevo Testamento. Pero si yo quiero saber realmente lo que dice este texto, este artículo, ya no voy a utilizar la herramienta resumir, sino la de traducir. Y quiero que vean de qué manera, de qué forma se traduce de forma rápida. Ya me abrió el recurso ya traducido. Y se notas para 16.8 y ese es el traductor, es una herramienta realmente buenísima que nos ayuda a enfrentarnos al problema del inglés. Se está congestionando mi nariz, hermanos, discúlpenme. Estamos grabando en un lugar con mucho frío, pero aquí continuamos. Entonces, quiero que vean, ya lo tradujo y lo tradujo de una forma rápida. Le doy más, está traduciendo más artículo, le doy más y ya hasta ahí terminó. Ya empieza la nota del 16-17. Quiero que vean todo este artículo ya traducido. ¿Cuánto nos tardamos en traducir esto? Nos tardamos, yo creo que ni 2 segundos,
se utilizó para traducir este artículo. Entonces quiero que veamos esto, que realmente aprendamos a utilizar las herramientas de inteligencia artificial de forma adecuada. Esto simplemente es un ejemplo. Cada quien puede utilizarlo como bien le parezca este tipo de herramientas. Yo les estoy ofreciendo cómo yo encontré la manera de potencializar estas herramientas de inteligencia artificial en el estudio bíblico, eh, personal, devocional, mi plan de estudio al año. Mediante esta herramienta quiero que vean que también tengo mi Reina Valera 60, quise conocer un poco de lo que tengo de mis recursos en inglés, y que muchas veces tenemos bastantes recursos en inglés y nunca las utilizamos debido a que es difícil a veces utilizar los libros en inglés, pero vemos de qué forma es fácil hacer un estudio con los recursos también en inglés. Vemos de que ya seleccionamos el recurso, TEDx Biblia, que tiene información de la nota de tipo textual. Abrimos este recurso. Hay dos herramientas que utilizamos. Una que es el resumen del artículo mediante la inteligencia artificial, que nos arroja un panorama general y realmente está buenísimo ese resumen. No parece un resumen, parece realmente un artículo o un mini artículo académico. Entonces, después de que yo leí ese resumen, probablemente yo quiera saber realmente lo que dice el artículo. No dependamos demasiado de la herramienta de resumen. La herramienta de resumen, como lo dice, es una herramienta que resume el artículo para que nosotros tengamos un panorama general del artículo y nos ayude a decidir si vamos a leer ese artículo completo o no. Cuando nosotros ya decidimos leer ese artículo de forma completa, ya utilizo el traductor. En cuanto me tardé al traducir esa nota, no me tardé ni 3 segundos. Me tardé más en leer el resumen que hacer la traducción. Entonces, leamos también, cuando sea posible y necesario, el artículo completo. Para los estudios académicos, el resumen probablemente lo podemos poner en una notita abajo o ni siquiera la podamos utilizar. Tiene que ser el texto completo. No dependamos tanto del resumen. Leamos el artículo completo para poder conocer realmente lo que dice ese artículo. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos con la inteligencia artificial, debido a que no dependamos tanto de estas herramientas. Y como ven, esto puede ser un estudio básico, un estudio devocional, un estudio anual de nuestro plan de estudio bíblico, potencializado con la inteligencia artificial. Estoy leyendo, me llama la atención algo, le doy libros paralelos, eh, o la inteligencia artificial. Veo qué recursos tengo. Bueno, tengo estos recursos, no quiero esto. Selecciono otro recurso. Automáticamente, si es en inglés o en español, lo puedo traducir del inglés al español mediante la herramienta de resumen o el traductor al final. Y entonces vean todas las posibilidades que se abren y lo que obtenemos de los beneficios de usar la inteligencia artificial en nuestro estudio diario, nuestro estudio devocional, nuestro estudio programado de las escrituras, sin llegar a lo que nosotros llamamos exégesis. Para hacer exégesis sabemos de que el Soccer Logos tiene otras herramientas que nosotros podemos utilizar para un estudio más profundo de lo que nosotros podamos indagar en el texto bíblico. ¿Se cansaron mis hermanos? Yo sí me cansé.
pero lo disfruté, no sentí realmente el tiempo porque es algo que me apasiona, la Biblia, la tecnología, el estudio bíblico. eh, ya conocen esa parte del canal que es el estudio crítico histórico literario, ese es en otra ocasión, pero todo lo que tenga que ver con herramientas digitales también entra en el área de mi interés y del interés de este canal. Por esa razón, traímos esta noche lo que es esta pequeña presentación de lo que es esta herramienta. ¿Qué más puedo decir acerca de las herramientas con inteligencia artificial? Son herramientas, nos ayudan, pero no seamos, mm, no dependamos tanto de estas tecnologías. Nos pueden ayudar a salir de dudas, claro que nos puede ayudar, pero acuérdense de que el experto, el maestro, se forma mediante el esfuerzo, el estudio, quemar pestañas. Yo creo que esa era la antigua vieja escuela que dicen que quemaban las pestañas para aprender realmente. Si no tuvimos tal vez acceso, ya estoy saliéndome de tema, pueden parar el video. Ya terminamos con la enseñanza de la inteligencia artificial. Esto solamente es un consejo. Del lado de América Latina, del lado de México, para los países y más abajo, yo sé que es difícil entrar a un instituto bíblico o un seminario bíblico. Discúlpenme, hermanos, me estoy congestionando. Estamos a 16 grados. La temperatura está bajando. Yo sé que es difícil ingresar a un instituto bíblico, pero con el software bíblico Logo podemos nosotros aprender, tal vez no lo que nos enseña un instituto bíblico, pero sí nos proporcione las herramientas para poder llevar un estudio adecuado. Tenemos una herramienta que se llama flujos de estudio. Tal vez un día de estos hagamos un programa utilizando flujos de estudio. Tenemos diferentes flujos de estudio. Déjenme ver. Yo siempre trato de ayudar a las personas que tienen difícil acceso al estudio bíblico. De hecho, algunos me han contactado, me han pedido consejos, qué libros leo, qué libros compro, cómo le hago para obtener recursos gratis, cómo le hago, me conviene este recurso. Entonces, hermanos, no tengan miedo, ahí están todos los contactos de cómo me pueden contactar y con gusto yo les puedo asesorar en algún momento si yo tengo la información. No lo sé todo, estamos aprendiendo todavía. Nosotros podemos aprender de una herramienta que se llama flujos de estudio. El software bíblico Logos no solamente es una biblioteca, no solamente nos ofrece herramientas para el estudio bíblico, sino que también nos trae un maestro integrado al software bíblico. Por ejemplo, aquí en esta parte tenemos flujos que fueron desarrollados por Logos que nos brindan los pasos para realizar ciertos estudios. Tengo unos en inglés, tengo aquí en español uno que se llama Consejería Bíblica. Estos flujos de estudios están guiados para que nosotros podamos realizar las tareas específicas para poder realizar una consejería básica
lo que se aprende en algunos seminarios, cómo llevar a cabo un devocional. Aquí tenemos también este otro. Un estudio básico de tema bíblico. Recordemos de que existen diferentes técnicas de estudio. Técnica inductivo, estudio de temas, estudio biográfico, etcétera, etcétera. Aquí tenemos también lo que es estudio básico de tema, estudio bíblico inductivo, que es el que hemos utilizado y es el que se le da mayor énfasis en los seminarios, así como la exégesis. Aquí hay otro que se llama estudio del lugar bíblico, estudio de persona bíblica, exégesis de un pasaje. Esto sí ya es un poco más profundo, pero el mismo software Logos nos ofrece la oportunidad de aprender y a desarrollar nuestros talentos como estudiantes serios de la palabra. Por esa razón les decía que no dependamos tanto de la inteligencia artificial. Tenemos también guías que nos enseñan a elaborar sermones expositivos, que es, quiero pensar yo, que es la elaboración del sermón adecuado para estos tiempos, sermones expositivos, no tanta fiesta, no tanto chisme, tanto bla, 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 sino lo que el pueblo de Dios requiere, palabra de Dios. Entonces, tenemos todo eso. También me parece que en inglés hay me gusta mucho. Está en inglés, pero cuando nosotros estudiamos en el navegador de Google, lo podemos abrir desde ahí y lo podemos traducir desde ahí, y de esa manera aprovechamos también los flujos de estudios en inglés. Me gusta mucho porque nos ayuda a estudiar un tema teológico, que es lo que a mí me interesa. Entonces quiero que vean todos estos flujos de estudio. Algunos lo obtuve cuando se compran las bibliotecas, ya automáticamente te ofrecen algunos flujos de estudio. Otras las ofrecieron cuando adquirí lo que es la suscripción, pero hay que aprovechar todo lo que nos ofrece el software bíblico Logos. Entonces, mis amigos y mis hermanos, muchas gracias por este día. Muchas gracias por quedarse al final. Suscríbanse, compartan este programa y nos estaremos viendo en otra ocasión. En el primer programa ya vimos a utilizar lo que es la búsqueda avanzada con inteligencia artificial. Hoy aprendimos varios temas acerca de utilizar la herramienta de inteligencia artificial de la barra de desplazamiento de recursos, así también como el recurso de resumen, y utilizar recursos en inglés. Les di un tic a todos aquellos que no sepan tal vez o quieran prepararse en los estudios bíblicos y no tengamos la capacidad o la oportunidad de ir a un instituto o seminario bíblico. Con Logos eso ya es algo que ya no es posible en este siglo XXI. Nos da también flujos de estudio para poder ir un poco más arriba de nuestra formación bíblica, teológica y académica. Entonces, mis amigos, muchas gracias. Nos vemos en el otro programa. Vamos a estar hablando ahora sí. Esto también es algo que entra en controversia conmigo, porque yo no soy tanto de la inteligencia artificial. Vamos a elaborar un sermón mediante las herramientas de inteligencia artificial. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.